Amigos de Diario Núcleo, bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva edición de Recorriendo Pergaminos con los Candidatos. En esta oportunidad, tercer programa, tercer especial, tercer candidato, y nos acompaña Alejandro Mazagué, de Unión por la Patria. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por recibirme. Bueno, Alejandro, a modo de introducción, si querés contarnos un poquito dónde vamos a ir. Hoy vamos a recorrer primero la escuela normal y luego vamos a ir al barrio Tupac. Bien, vamos al auto, subimos y empezamos a recorrer. ¡Vamos! Bueno, Alejandro, vamos a salir a recorrer un poco Pergamino. Adelante, Raúl. Bien. Bueno, Alejandro, si querés, mientras vamos recorriendo un poco la ciudad y antes de salir, puedes contarme o contarle a la gente cómo está compuesta tu actual familia. Sé que tenés 3 hijas. Así es. Mi esposa, Gabriela, ingeniera agrónoma, platense, y 3 hijas. Mariana, ingeniera agrónoma, Paula, ingeniera agrónoma, y Julia, arquitecta. Las 2 primeras, Mariana y Paula, viviendo en Argentina, pero fuera de Pergamino, una en Tigre, la otra en Marcos Juárez, y Paula, la menor, está en una suerte de viaje recreativo por un tiempito en Australia. Bien. ¿Sos abuelo? Soy abuelo de Salvador. Salvador vive en Marcos Juárez junto con Paula, su mamá, y Federico, su papá. Bien. ¿Y qué tal ese rol de abuelo? ¿Cambió mucho a padre abuelo? ¿Se disfruta más? La verdad es que cuando Salvador llegó y había todo un ruido alrededor, uno para sus adentro decía, ufa, tanto lío porque llega una persona más al mundo que hasta que llegó. Y tengo que reconocer que hay una gran diferencia y una diferencia a favor. La verdad es que si algo me está quitando toda esta actividad de estos últimos meses es contacto con Salvador. De hecho estuvimos juntos este fin de semana y calculo que nos volveremos a ver después del 22 de octubre. Bien. Me imagino que la infancia que va a tener Salvador va a ser muy diferente a la que tuviste vos, por una cuestión de tiempo y por épocas, muchísimas, ¿no? Sí. Por muchísimas razones. Porque son otros tiempos, como bien decís, porque ambos padres son profesionales y tienen afortunadamente un pasar aceptable, y porque, bueno, ahora que lo estoy pensando, es primer hijo varón, lo cual fue también mi condición. Yo fui el primer hijo varón de un papá carpintero y de una mamá de casa, luego cocinera, y luego tuve 2 hermanas, tengo afortunadamente 2 hermanas, mujeres. Venís de una familia de laburantes, entonces. Absolutamente. Bien. ¿Y cómo fue esa infancia? ¿Qué recuerdos tenés? ¿Fue difícil? ¿Fue normal? ¿Te faltaron cosas? ¿No te faltaron? Creo que no me faltaron. No me faltaron. Lo material me refiero. Y no me faltaron porque era un tiempo en el cual lo normal era tener lo necesario. Entonces creo que tanto a mí como a tantos de nosotros podemos decir con satisfacción que no nos faltaron cosas. Nos arreglábamos, nos acomodábamos con lo que había, ya sea para jugar, ya sea para estudiar. Digamos, sabíamos nosotros y nuestros padres. Sabían, y te diría que todo el entorno social estaba preparado para que uno fuese feliz con lo que había a disposición. Bueno, y ahora estamos yendo a lo que fue tu primer hogar. Ahora estamos yendo o vamos, al menos pasaremos por Castelli y Rivadavia. Ese fue el lugar, yo lo tengo como mi casa natal. En la esquina funcionaba un almacén, llamaba Almacén Barbera, y justo al lado, por Rivadavia, había un zaguán, una entrada, un patio a la derecha, a cielo abierto, con una pileta donde mi mamá, mi vieja lavaba, era el lugar para lavar. Pertenezco a la generación que arrancó con una tabla de lavar como elemento para acomodar la ropa. Luego seguía, y a ese patio también daba un baño, que recuerdo cosas que tienen que ver con los tiempos y el cambio de los tiempos. Me acuerdo que para bañarnos había una ducha que no tenía agua caliente, lo cual en invierno era un problema.
Me acuerdo que se calentaba agua y era un poco usar el agua templada así a balde y bañarnos. Y recuerdo también que en un plato de metal se echaba alcohol, se prendía a fuego ese alcohol y con eso se templaba o se intentaba templar el baño, que no tenía vidrios, tenía una celosía de madera por la cual entraba un fresco interesante. Y luego seguía a la derecha la cocina y a la izquierda el dormitorio, que era un único dormitorio. Mi cama estaba en un rincón, un metro más allá venía la cama de mis viejos y en el otro rincón estaba la cama de mis hermanas. Una dormía a los pies y otra a la cabecera. Y vos dirás, che, pero eso era bastante poco. Pues era suficiente, como dije antes, y en absoluto significó que eso significara algún problema, cosas por el estilo. Para esa misma época, y porque nos estamos aproximando a Rivadavia y Castelli, esta calle Castelli era empedrada y era la única calle que tenía, una de las pocas calles que tenía piedra, y en el barrio fundamentalmente, porque era la calle que conducía al cementerio. Ajá. En la esquina que viene, que es Rivadavia y Castelli, yo recuerdo en su momento que mis padres, años 60 y algo, salieron a esta esquina porque pasaba el presidente a ver a sus familiares al cementerio. El presidente era don Arturo Illa, y yo salí de ese lugar que está allí, donde estaba ese zaguán, acompañándolos mis padres y a verlo pasar al presidente, a quien vi justamente porque pasaba en un autito, calles empedradas, a poca velocidad. Y estamos hablando de una época en la cual el peronismo estaba proscripto, y mis viejos eran peronistas, pero el presidente era de Pergamino y merecía todo el respeto, y creo que el saludo de alguna forma marcaba o daba cuenta de ese respeto que había en todo Pergamino por alguien que era radical. Sin embargo, bueno, era nuestro presidente. Estamos llegando, ya estamos viendo acá a la escuela normal. Bien. ¿Bajamos, te parece? Acompaño. Vamos. Bueno, Alejandro, estamos acá fuera del normal. Así es. Un lugar donde pasé posiblemente toda la infancia, si bien, como comentaba antes, no fue en este edificio, pero sí los últimos 3-4 años de secundaria los pasamos acá, adolescencia, comienzo a fin. En una época en la cual empezaba a verse cierto fervor en la política, donde aparecía el sector estudiante, y donde posiblemente el normal no haya sido el que más se haya sumado a esas actividades. Esto tenía que ver un poco más con la amistad, con los primeros asaltos, con caminar de acá hasta el barrio Centenario y venir en un grupito de 5 o 6 que éramos todos estudiantes del normal, pero estudiantes de esa parte. Un poco de ocio, pero lo importante estaba acá, que era el estudio. Me imagino que la familia intentaba ir, estudiar, trabajar, ¿no es cierto? Es ahí, es así como vos lo decías. Había tutía, o se estudiaba, o penitencia, o alguna otra cosa un poco más dura. Eso no significaba que no te podías llevar alguna materia, y alguna me he llevado, pero no se permitía mucho la vagancia, por así decirlo, aunque siempre quedaba tiempo para salir, para estar con los amigos del barrio, para hacer algo de deporte, para hacer algo de fútbol. En esa época había una fábrica muy importante en Pergamino que se llamaba Lucini, que en su momento instaló un club. Ese club atrajo, dinero mediante, a los mejores jugadores que había en la Liga del Pergamino, y estoy pensando en Sergi, en Cenitas de Marchi, en Morresi, el Ganso Tálamo al arco, gente que era relevante para el deporte, para el fútbol de esa época. Lo que mejor rescato de esa época es que nos permitió, en esa época se jugaban los torneos Evita. En una de esas oportunidades intervenimos, o sea, el club intervino, ganamos en la zona, ganamos en la región y nos fuimos a jugar el bonaerense a Necochea. Y creo que lo más importante era que podíamos salir y viajar y conocer otros lugares. Y eso de viajar a mí siempre me gustó, y creo que arrancó, si se quiere, con esas pequeñas cosas. Sumarte a un grupo que iba a un lugar que se llamaba Necochea, que quedaba enfrente del mar. Nosotros estábamos en Pergamino. Bueno, eso solo nomás ya tenía un valor, un gusto. Bien, hace un ratito hablaste algo de viajes. Tengo algunas preguntas para hacerte sobre eso, pero nos seguimos en el auto. Dale, fantástico. Vamos.
Bueno, terminamos la normal, las anécdotas de esa época. Así es. Y como te decía, mencionaste que empezaste a conocer en esa época los viajes. Algo que después, de un poquito más grande, de adolescente, empezaste a cumplir ese sueño, ¿no? Con la mochila al hombro. Así es. En realidad, primero viajes locales, ir a la laguna de Junín a dedo y pasar con algunos amigos hace un fin de semana, ir hasta Arrecifes. En Arrecifes estaba la fábrica de Levi's y se podía comprar jeans, digamos, con alguna falla. Todavía en Pergamino eso, la industria del jean no tenía la fuerza que sí tenía allá. Aparte tenía la marca, que para todos hubo Levi's en esa época. Entonces viajaba, me empecé a acostumbrar a viajar a dedo, como se decía en esa época. Me resultaba fácil y aparte me resultaba interesante porque cada vez que se llevaba a alguien tenías la oportunidad de conversar con esa persona y enterarte de qué estaba haciendo. A veces te llevaba un camionero, a veces te llevaba un viajante, otras veces gente que trabajaba en la actividad rural en la zona. Y después, como viajes, estoy tratando de recordar de darle cierta cronología. Estando en el club gimnasio, en el club Viajantes, con un amigo, Narciso Tei, ya en diciembre tenía en mente conocer la montaña. Y con Narciso Tei, un amigo de allí del club de Viajantes, lo sumé al proyecto, nos sumamos, lo trabajamos entre los dos, fuimos, hablamos con nuestros padres, nos dieron el ok y partimos hacia Mendoza. ¿Cómo? Bueno, queríamos salir desde acá de Pergamino, no se pudo. Terminamos saliendo colados en un tren de carga desde Junín, un tren que llevaba un vagón que llevaba autos. Recorrimos los distintos autos. Me recuerdo un Fiat 1100, un Fiat de aquella época, cuadradito, en cuyo ventilete el pestillo fallaba, así que empujamos el ventilete, pasamos la mano, abrimos, nos sentamos en el Fiat 1100 y en el Fiat 1100 viajamos hasta Mendoza. Conocimos la montaña, conocimos también algún sector de San Juan y volvimos a casa con la aventura a cuestas. Ese fue el primer viaje. Luego, ya estando en la facultad, con compañeros de facultad, compañeros de departamento, viajes a Paraguay, viajes a Ushuaia, a Chile. Esa fue en la época de estudiantes. Y ya después, habiéndome recibido, uno de los primeros trabajos es irme a trabajar a Salta, a Orán. Mientras vamos charlando, seguimos recorriendo Pergamino. ¿En dónde estamos? ¿Qué calle estamos transitando? Estamos en este momento? llegando a la esquina de Monroe y 9 de Julio. Y en esa esquina, esa es la esquina de mis padres. ¿Acá? Esta esquina. ¿Esta fue tu segunda casa? Esa fue mi segunda casa, la casa de mi adolescencia y mi barrio de la adolescencia. Bueno, mientras me contás esta parte de ya tu adolescencia, llegó el momento de estudiar, de irse a estudiar. ¿Tuviste la posibilidad o analizaste irte a Rosario, pero terminaste en La Plata? Así es. ¿Podría haber sido abogacía? ¿Historia? Eran carreras y materias que realmente me gustaban. Leía mucho, me gustaba leer, y historia era lo que más me gustaba. Historia y geografía era lo que más me tiraba. Pero también a la hora de pensar, yo te comenté minutos atrás que mis abuelos tenían una chacra en Fontezuela y el ambiente de campo, el marco que tiene el campo, siempre me resultó atractivo, y eso terminó por decidirme a estudiar agronomía, que iba a ser en Rosario en principio, pero me cruzo con gente que tenía Pancho Trota, para ser más concreto, abogado recibido en La Plata y que tenía alguna injerencia en el Centro Universitario de La Plata. El Centro Universitario de La Plata de Pergamino, CUP, tenía una casa en calle 36, entre 7 y 8, y ellos me otorgaron una beca que me permitía no tener que pagar alojamiento, alojarme en la casa de Pergamino, allí en La Plata. Eso terminó por decidirme y hacia allí fui. Bueno, Alejandro, hay una anécdota en La Plata. Yo sí. Te voy a pedir si es así o no, a lo mejor estamos errados. Respecto a un breve trabajo que tuviste allá. Tuve varios breves trabajos, sí. Porque y está atado a lo que decíamos antes, todos los años me iba, salvo un par de años que trabajé aquí, en esa época era Cargill en Fontezuela, la sección sorgo, durante enero, febrero, pero después los veranos, por lo menos el mes de enero, quería salir a viajar y lo hacía, pero para eso necesitaba hacerme de fondos. Entonces en el interín buscaba la manera de hacerme esos fondos. Algún amigo
Carlitos Maceratese, médico de Bahía, con el cual convivíamos, y que siempre estaba a la búsqueda de trabajos de ese tipo, me invitó a acompañarlo a trabajar en la empresa 9 de Julio. La empresa 9 de Julio era la empresa que recolectaba basura en La Plata. Fuiste recolector de residuos entonces. En realidad, la intención era ir a las oficinas a limpiarlas, a la noche, en un trabajo que estaba piola porque era después de las 8, y resultó ser que la cuestión era: vení, que solamente limpiamos oficina, nunca falta gente. Si falta gente te llaman al camión, pero siempre sobra gente. Y fue así el miércoles, el primer día, fue así el jueves, pero el viernes nos avisan que al camión 8 le faltaban 2 jugadores. Así que partimos con Carlitos arriba del camión y lo hicimos el viernes y lo hicimos el sábado, y el lunes pasamos a cobrar y nunca más. Y nunca más y por eso tengo mucho respeto por la gente que anda. Aparte, en esa época los camiones no eran como los que vemos ahora, claro, con una caída y una boca, digamos, a 80 centímetros. En esa época eran camiones volcadores, así que las bolsas había que revolearlas hasta allá arriba. Por eso insisto, tengo un profundo respeto por todos los muchachos que hacen ese trabajo, porque sé que es muy duro. Bien. Bueno, mientras seguimos charlando, ya estamos en la zona del cementerio, sí, metiéndonos acá en el Tupac. Sí. ¿Por qué vamos a este lugar? ¿Por qué elegiste este lugar? ¿Pasar por acá? Porque no me puedo abstraer de lo que tenemos en mente, del momento que estamos viviendo, que estoy viviendo, que tiene que ver con esta candidatura a intendente y que tiene que ver de alguna forma, es el elemento que hace que estemos viajando, que estemos conversando sobre todo esto. Y en mi candidatura a intendente lo que pretendo es mejorar la vida de los pergaminenses, y nos estamos acercando a uno de los lugares donde creo que peor se vive en Pergamino, que es el barrio Tupac, aquí detrás del cementerio, que es el lugar donde mucha gente termina construyendo con palos y con lo que encuentra y con el nylon y con los plásticos de un silo bolsa, lo que eventualmente algunos ellos mismos llaman como su casa. Y la verdad es que siento una profunda tristeza, antes que vergüenza, de que en Pergamino, una de las ciudades que siempre fue conocida como de las más ricas de Pergamino, del país, de la provincia, haya pergaminenses al fin y al cabo que tengan que vivir en condiciones como las que estamos viendo. Este es el escenario que pretendo cambiar para mi ciudad. Es el escenario que creo que no es justo que sea así, que no está bien que la gente viva de esta manera, en esas, ni siquiera son ranchos, porque el rancho al menos antes era de adobe, tenía chapas y tenía otro perfil. Esto ni siquiera son ranchos, gente que tiene que ir a buscar el agua, caminar cuadras para volver con un balde, y con esa agua, con lo que está allí en ese balde, asearse, tomar, consumir, lavar los utensilios, en fin. No está bien que esto sea así, no está bien que esto ocurra en ningún lugar del mundo, pero no lo entiendo en Pergamino. No es el Pergamino que conocí. Te duele verlo. Sí. Por eso querés cambiarlo. Muchas veces se escucha a gente que está muy metido en lo social y explica el por qué son pobres, ¿no? Pero nadie da una solución para que dejen de ser pobres. ¿Cómo se hace eso? Primero registrándolos, sabiendo que existen. Yo tengo la sensación de que en Pergamino no muchos pergaminenses saben que esto existe. Entonces, esa creo yo es el primer paso, es el kilómetro cero. Y después, si sos autoridad, acercándote, entendiendo su realidad y buscando la manera de que vivan mejor. Bajamos, recorremos un poquito y charlamos un poco más, ¿vale? Meta. Bueno, a nuestras espaldas, el asentamiento, barrio, Tupac. Mientras veníamos hablando, me contabas o ponías en duda, decir, no sé cuántos pergaminenses sabrán de esta realidad. Sí. Y lo digo simplemente porque si yo no hubiese, como de alguna manera comenté, no me hubiese abocado en estos últimos casi años a esto que estamos transitando ahora, yo no lo conocía, yo era uno de los pergaminenses que ignoraba que esto existía. En general uno está acostumbrado a ir
como decía Perón, de casa al trabajo, del trabajo a casa, al menos que tenemos trabajo, eventualmente ingresar a la ciudad, yo vivo un poco por fuera de la ciudad, alguna noche a tomar algo con la familia, algún restaurante, no, y después es el circuito habitual. Esto queda fuera del circuito y asumo que hay muchos pergaminenses que esto no lo conocen. ¿Cómo se le hace al vecino que vive acá hablar de derechos, de servicios? El vecino que vive acá no está pensando en derechos, está pensando en comer. El vecino que vive acá está pensando en dónde va a dormir si consigue un colchón. No piensa en derechos, no lo piensa como un derecho. Algunos tratan de que sus hijos vayan a la escuela porque entienden que eso está bien, eso que es un derecho. Y eventualmente caminan las calles caminan cuidando coches en alguna plaza, cerca del bingo o en otros lugares, que se instalan en las esquinas y te lavan los parabrisas. Bueno, toda esa gente vive en lugares como este. Bueno, Alejandro, estábamos hablando de la responsabilidad de la política o del político, no sé, ¿qué le queda mejor? A veces me parece que cargarle la romana solamente a la política, y vaya que la política tiene que ver con todo esto, pero solamente a la política me parece que es dejar de lado a algunos jugadores que tienen mucho que ver con todo esto. Yo creo que en esta sociedad de alguna forma se ha instalado un juego de ganadores y perdedores, y de los perdedores lo acabamos de ver, pero hay ganadores. Y esos también tienen mucha responsabilidad en todo esto que está ocurriendo. Bien, para ir cerrando, me queda hacerte una pregunta política que me quedó en el tintero, y después ya te voy a pedir un mensaje final para el ciudadano, para el pergaminense de cara a las elecciones. La pregunta que me queda hacerte es ¿cómo tomaste la postura de Maxi Brager, perdedor de la interna de Unión por la Patria, del espacio en el cual saliste como referente de cara a las generales, y lo que hizo fue renunciar a sus posibles candidaturas, él y toda la lista? Acoto un poco eso. No fue toda la lista, hay gente de la lista que no se prestó a ello. Bien. Obviamente no es una actitud deseable, positiva, constructiva, creo que esa es la palabra. Creo que ahí se han jugado cuestiones personales que nada tienen que ver con el sector político, con quien habla, con la gente que ha estado en nuestra lista. Y yo creo que ha sido un gran error. Creo que el tiempo termina poniendo todo en su lugar. De hecho, con Maxi estuve hace no mucho, el día en que se inauguró la autopista. Nos cruzamos, nos saludamos. Yo creo que la cuestión va a decantar y espero, deseo contar con él como con el resto de la gente que lo acompañó en esto, contarlos caminando las calles con nosotros, porque la verdad es que hay mucho trabajo por hacer, hay cosas mucho más importantes que las pequeñeces que eventualmente, por lo menos pequeñeces de nuestra mirada. En todo caso, si hubiese algo importante para corregir, estoy seguro que es posible corregirlo. Lo que acabamos de ver es mucho más difícil de corregir, nos demanda una actitud y una amplitud mental que tiene que estar por encima de las cuestiones internas, de las cuestiones particulares. Yo cuento con la sensibilidad y la inteligencia de quienes estaban en esa lista para que cambien justamente la actitud y nos acompañen, porque realmente lo necesitamos. Bueno, Alejandro, y para cerrar, lo que te anticipaba, un mensaje final para el vecino. A ver, la elección que tenemos aquí a unos días, al día 22 de octubre, no es una elección más. Lo sabemos a nivel nacional, lo sabemos a nivel provincial, y Pergamino no está exento de eso. En Pergamino, según mi punto de vista, tenemos la opción del actual intendente, de Javier Martínez, que entre otras cosas ignora cosas como las que hemos visto recién, que
que tiene algunas explicaciones seguramente que dar, por lo menos para muchos pergaminenses, en cuestiones difíciles, en cuestiones como es el aumento de la factura de electricidad, casi el doble de un día para otro, cuestiones vinculadas a la misma cooperativa eléctrica, en fin. Hay, digamos, la gente de Pergamino, lo que uno palpa cuando está hablando es que está desconforme con el pergamino que tiene. Más allá de aquellos que puedan vivir en un country, más allá de aquellos que tengan alguna otra facilidad económica. En Pergamino preocupa la inseguridad, en Pergamino preocupa la falta de empleo, en buena parte de Pergamino preocupa la falta de agua, gente que me cuenta que tiene que despertarse a las 2, 3 de la mañana para ver si tiene agua suficiente para poder encender un lavarropa. En Pergamino preocupa la poca... Vengo de estar hoy, antes de estar con ustedes, en la escuela de los buenos hijos y las necesidades que tienen allí, el escaso respaldo que reciben de la municipalidad. Bien, bueno, Alejandro, en nombre de todos los que hacemos Diario Núcleo, te agradecemos que te hayas sumado a este especial de Recorriendo Pergamino con los pergaminenses, para que el ciudadano conozca un poco más en profundidad al candidato en este contexto, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Qué le preocupa? ¿Qué lo emociona? ¿Qué lo mueve? ¿Sí? Así que creo que hemos cumplido con ese mandato. No tengo ninguna duda de que todas las aristas que tocaste creo que fueron cumplidas, incluida la emocional. Yo le agradezco a la gente de Diario Núcleo, te agradezco a vos, Raúl, la posibilidad que a través de ustedes me brindan de poder llegar más profundamente a todos los pergaminenses, y mantenemos un vínculo ya de hace algunos meses. En esta modalidad esta ha sido la única, pero siempre a disposición para lo que ustedes gusten. Igualmente, éxito de cara al núcleo. Muchas gracias.